Listo. Pues esperemos unos 2 minutos más para que lleguen sus compañeros. Bueno, creo que ya estamos la mayoría, ¿verdad? ¿Sí están ahí? Sí, Sí. ya está. Sí, doctor, Ok. aquí estamos. Ok, bueno, entonces, buenos días a todos. A ver. ah, eh, ok. Bueno, entonces, ¿alguna duda de lo que vimos la clase pasada? No, doctor, hasta ahorita estamos bien. ¿Todo claro? Hasta ahorita sí. ¿Se entendió lo de... Lo último que vimos fue lo de la convolución, ¿no? Sí, es lo que estábamos viendo. Ok, Sí, eso fue lo último. ok. Y quedó de eso claro, Nos ¿verdad? quedamos en lo de la matriz Tetris. Ok. ¿Les quedó Ah, entonces? ¿Sí? Dime. sí, está bien, no hay duda. Ok, entonces, operacionalmente ya saben cómo trabajar con la convolución, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces aquí lo que restaría es de que ustedes se pusieran a hacer ejercicios, ¿de acuerdo? Con con la convolución para reafirmar ese conocimiento. Bueno, entonces, si no hay dudas al respecto de eso, a ver, dejen muevo esto. Ok, esto por acá. Así. Entonces, veríamos el sí. Bueno, partiendo de la convolución, vamos a ver un par de conceptos más.
primero, habíamos hablado de estabilidad, ¿no? No, todavía no. Cuando definimos cómo se llama clasificar los sistemas, habíamos visto que una manera de hacer la clasificación es a partir del criterio de estabilidad, decir si son estables, ¿cómo se llama? Vivo, estabilidad vivo, donde la estabilidad vivo lo que nos dice es de que si el sistema es estable, si para cualquier entrada acotada, la salida es acotada. Es decir, decimos que un sistema es estable si para cualquier entrada x de n, esa entrada en magnitud está acotada a una cota máxima, llamémosla mx, y esa cota es menor que infinito, eso decimos que esa es la entrada acotada. Decimos que es estable vivo si se cumple que para una entrada acotada, la salida, su valor de magnitud máxima está acotada a my y ese valor my es menor a infinito. Es decir, a una entrada acotada en magnitud, la salida es acotada. Si se cumple eso, para cualquier entrada, decimos que el sistema es estable. ¿De acuerdo? Un ejemplo de un sistema que no sería estable es, por ejemplo, el sistema continuo, el integrador, ¿no? O en este caso, en un sistema discreto, el acumulador. Por ejemplo, vamos a ponerlo así con el símbolo de integral. En un integrador, en un sistema continuo, ¿qué es lo que obtendrían a la salida si meten una señal continua? Una señal rampa. ¿Ok? Sí queda para todos claro, ¿verdad? Porque sale una rampa. Sí, Ok, y ese es un ejemplo de un sistema que no es estable, porque aquí la entrada es una entrada acotada, es decir, su magnitud nunca va a pasar de cierta magnitud y esa magnitud es menor a infinito, sin embargo la rampa va a empezar a crecer sin cota, ¿no? Hasta llegar al infinito. Entonces, este es un sistema que es inestable, pues. El detalle es de que como ingenieros típicamente se busca que los sistemas sean estables, es decir, que ustedes si ponen una señal, la salida de ese sistema no, no empieza a crecer sin cota, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un criterio importante. Bueno, entonces considerando esto, la estabilidad vivo, que para una entrada acotada, la salida es acotada, y retomando el concepto de convolución, vamos a ver qué características debe de tener la respuesta al impulso para garantizar que el sistema sea estable. Entonces, relacionando entrada y salida con la respuesta al impulso, lo podemos hacer mediante la convolución, ¿estamos de acuerdo? Aquí sería h de L, x de n, menos L. Esa es la convolución de la entrada con la respuesta al impulso. Y se están relacionando esas dos señales mediante la convolución para así obtener la salida del sistema. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es de que la salida de ese sistema sea acotado, ¿de acuerdo? Lo que estamos buscando es de que magnitud de y de n sea menor que m de y, y esto a su vez sea menor que infinito. Entonces, lo que vamos a hacer es que magnitud de y de n, tomando en consideración la operación de convolución, esto es igual al valor absoluto de L, sumatorio desde L igual a menos infinito a infinito, de h de L, x de n,
menos L. Esto a su vez va a ser menor. Va a ser menor o igual a la sumatoria del valor absoluto, sumatoria desde L igual a menos infinito, infinito, del valor absoluto de H de L, X de N, menos L. Esta desigualdad es la desigualdad de... Ay, ¿cuál es? ¿La del triángulo o la de...? Ay, ahorita no recuerdo. Bueno, pero es algo que es, ¿cómo se llama? Que lo pueden encontrar en cualquier libro de álgebra, ¿no? Que el valor absoluto de A más B es siempre menor o igual que la suma de los valores absolutos. ¿Están de acuerdo en eso? Sí. Sí, doctor. Sí, Ok. Si algo no se va entendiendo, deténganme, ¿eh? Ahora bien, por otra parte, lo que estábamos viendo para el criterio vivo es de que queremos determinar que esto se cumpla para cualquier señal de entrada que esté acotada en ¿cómo se llama? Que está acotada en magnitud, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, esta sumatoria que tenemos aquí es igual a la sumatoria desde L igual a menos infinito, infinito, del valor absoluto de H de L por el valor absoluto de X de N menos L. Esto es nomás aplicando las propiedades de los valores absolutos, y eso de ahí es menor o igual que perdón. Y eso de ahí, ok, sí. Y eso de ahí es menor o igual que el valor absoluto, que la sumatoria del valor absoluto de H de L multiplicando a mx, donde mx habíamos definido como, lo voy a poner por acá arriba, como es la cota máxima de nuestra señal de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya para terminar este desbarajuste, quedamos que el valor absoluto de y de n tiene que ser menor que mx, que multiplica a la sumatoria desde L igual a menos infinito, infinito, valor absoluto de H de L. Entonces, aquí de entrada, lo que nos está diciendo es de que para una entrada acotada cualquiera, el valor absoluto de la magnitud de la salida siempre va a ser menor o igual. Menor o igual. Por ahí. Siempre va a ser menor o igual que el valor máximo de la entrada multiplicado por esta sumatoria que incluye o que tiene involucrado la respuesta al impulso, ¿de acuerdo? Y para que el sistema sea estable, todo este término, tiene que ser menor que infinito para considerar que el sistema sea estable vivo, ¿de acuerdo? Entonces, en pocas palabras, para considerar que el sistema es estable vivo, siempre se tiene que cumplir que el valor absoluto de la respuesta al impulso del canal tiene la suma del valor absoluto de la respuesta al impulso del canal tiene que ser menor que infinito. Y si se dan cuenta, esa fórmula que tenemos ahí es el cálculo de la energía. Entonces, en otras palabras, bueno, casi la energía, ¿no? Faltaría ¿cómo se llama? Un valor al cuadrado, pues.
o elevar al cuadrado, pero básicamente lo que nos dice es de que un sistema para que sea estable vivo lo podemos garantizar siempre y cuando la respuesta al impulso del canal sea una señal de energía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se Sí, Sí, entiende doctor. esto? sí, Ok, Sí, doctor. entonces, eh, ¿qué primeras implicaciones podemos ver con esto? Primero, si nuestra respuesta al impulso es de duración finita, supongamos que h de L, pues, está definida desde el instante de tiempo cero hasta el instante de tiempo K, por ejemplo, desde el cero hasta el K. O sea, que nomás tiene K distintas muestras, bueno, K más un distintas muestras diferentes de cero, y esas muestras que conforman la respuesta al impulso, todas ellas son diferentes de infinito, entonces cumpliría que esta sumatoria es siempre menor que infinito, ¿estamos de acuerdo? Entonces, una respuesta al impulso de duración finita, siempre y cuando estos valores sean menores de infinito, este, va, va a dar pie a que se tenga un sistema que es estable. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Ah, sí, doctor, lo que pasa es que estamos haciendo anotaciones. Ah, ok. Bueno, ahora bien, aquí el detalle con todo esto sería observar qué pasa con los sistemas que tienen respuesta al impulso de duración infinita. ¿De acuerdo? Pongamos un ejemplo. ¿Qué pasaría si h de L, o sea, la respuesta al impulso fuera a la n, u de n, donde u de n es el escalón unitario? ¿Ustedes qué pensarían? Ay, bueno, perdón. Ah, ah, ah. Dejen, le borro aquí y aquí. Ahí está. Mm, ahí está, ya se actualizó. ¿Qué pasaría si tuvieran esa respuesta al impulso? Que es una respuesta al impulso de duración infinita. Recordando, bueno, creo que sí lo vimos, el escalón unitario es una señal de duración infinita que está definida para todos los valores desde L igual a cero, así hasta el infinito, ¿no? ¿Ustedes qué considerarían? ¿Que esa respuesta al impulso que es de duración infinita va a dar pie a un sistema que es estable o uno inestable? A uno inestable porque ya está limitado por el tiempo. A ver, ¿qué otra opinión o qué más? ¿Alguien más? ¿Todos opinan igual? Pues ya no se cumple con la implicación que nos había mencionado anteriormente, que debe de ser menor de infinito. Pero ¿por qué no se cumple? Si L tuviera valores negativos, podría cumplirse. De hecho, ahí estoy, debido al escalón unitario, esa señal está definida para L's positivas. Ah, bueno, entonces opinaría igual que Francisco. A ver, vamos a analizarlo. Calculemos esa como energía de esa respuesta al impulso y ver si se cumple que es menor que infinito. A ver, entonces. ¿Qué pasó? Ahí está. Ok, entonces tendríamos la sumatoria, en este caso desde L igual a cero hasta infinito, del valor absoluto de A a la L,
Y eso hay que ver si eso es menor a infinito o no. A ver, entonces, primero la sumatoria es desde L igual a 0 hasta infinito debido a ese escalón unitario. ¿Estamos de acuerdo? Y si se dan cuenta, esto que tengo aquí es una sumatoria, una suma geométrica. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, Sí. esa es una suma, ¿cómo se llama? Notable, ¿no? Bueno, de hecho, propiamente esto de aquí, debido a que es desde L igual a 0 hasta infinito, sería igual a eso, ¿no? Y ahora bien, eso que tenemos ahí, tenemos dos posibilidades. Que esto valga infinito, ahorita vamos a ver bajo qué condiciones, o que esto valga bajo otras ciertas condiciones. ¿Sí se alcanza a ver por qué? Sí, A ver, para la primera condición eso se cumple siempre y cuando el valor absoluto de A sea mayor a 1. Y lo de abajo se cumple siempre y cuando valor absoluto de A, bueno, aquí sea mayor o igual a 1 y esto sea menor que 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí a lo que quiero llegar con esto es a lo siguiente. En este ejemplo como tal, en donde estamos definiendo la respuesta al impulso de esta manera, que es una respuesta al impulso de duración infinita, puede dar pie a un sistema que pudiera ser estable o también a uno inestable. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que ese sistema sea estable? Bueno, siempre y cuando el valor absoluto de A sea menor a 1, entonces va a dar pie a un sistema que es estable, ya que esta sumatoria va a dar como resultado este valor que tenemos aquí. Por el contrario, si el valor absoluto de A es mayor o igual a 1, entonces lo que va a suceder con esta sumatoria es de que va a empezar a crecer sin suma, llegando hasta infinito y por lo tanto da pie a un sistema que es inestable. ¿De acuerdo? En el caso crítico, por ejemplo, si A valiera 1, lo que estaríamos haciendo es sumar siempre 1 más 1 más 1 más 1 más 1 y eso daría daría a tener una sumatoria infinita, ¿no? Y por lo tanto un sistema inestable, pues. Eh, ¿Alguna duda de esto de aquí? No, está bien, doctor. No, Entonces, aquí la moraleja, por decirlo de alguna manera, es que no hay que irnos tanto por la finta, por la duración de la respuesta al impulso. En otras palabras, por regla general, siempre y cuando no existen así cosas raras en la respuesta al impulso, como que algún valor sea infinito, si la respuesta al impulso es de duración finita, típicamente nos está describiendo un sistema que es estable. Por otra parte, sistemas con respuesta al impulso infinito, puede ser, bajo ciertas condiciones, que el sistema sea estable, o si esas condiciones no se cumplen, puede dar pie a que el sistema sea inestable. ¿De acuerdo? Este, Todos llevaron en la carrera teoría de control, ¿no? sí, Sí. Em, ¿Se acuerdan de los diagramas de polos y ceros? sí, Ok. Si recuerdan, bueno, para empezar, un polo como tal, si tenían un sistema con un solo polo, ahí lo que estaban definiendo es un sistema con respuesta al impulso de duración infinita. ¿De acuerdo? Ahora bien, ahí
la característica o lo que tenían que ver era dónde se ubicaba el polo, ¿no? Si el polo lo encontraban o se ubicaba en el semiplano izquierdo, entonces eso significaba que el sistema era estable. Si por el contrario el polo se encontraba en el semiplano derecho, ahí el, ¿cómo se llama? El sistema era inestable, ¿no? Entonces, ahí eran las condiciones que se tenían que cumplir para que el sistema de respuesta al impulso infinito fuera estable o no fuera estable, ¿no? Aquí en sistemas discretos, esa condición, de hecho esto que estamos teniendo aquí abajo es la posición de un polo, eso lo vamos a ver más adelante, y las condiciones que se tienen que cumplir para que el sistema sea estable es de que los polos sean en magnitud menores a 1, ¿de acuerdo? Si los polos en magnitud son mayores a 1, ese sistema ya se vuelve inestable. Pues. Entonces, a final de cuentas, el determinar si un sistema es estable o inestable está en función de la posición de sus polos. ¿Ok? Pero eso lo veremos un poco más adelante. ¿Alguna duda de esto? No. No, doctor. ¿Todo bien? No. Ok. Bueno. Ah, ah, ah. Ok. Entonces pasemos a otro tema. En el libro como tal, el siguiente tema que viene es resolución de ecuaciones de diferencias. Eh, eso lo veremos yo creo en la próxima clase. Primero quiero abordar este otro tema, que es el que está ya, o sea, que es más directo debido a que vimos la convolución, que es la correlación. Bueno, propiamente la correlación lo podemos ver como una operación que una de sus funciones nos sirve para determinar qué tanto se parece una señal a otra señal. ¿De acuerdo? Eh, y bueno, aquí por ejemplo, el ejemplo que ponen en el libro y el que es el más clásico es por ejemplo la aplicación de radar. Imaginemos que esto es una antena de un radar y este es un avión, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el principio de operación del radar? El radar De que, perdón, Ajá, sí, pensé que sí, sí, estaba adelante. preguntando. Bueno, pero si Bueno, quieres, que en este caso el emisor se encarga de emitir dos señales y entonces el mismo receptor se encarga de hacer la comparación entre esas mismas señales para saber si tiene un objeto reflejado. ok. Pero ¿por qué dos señales? Es Mencionaste. bueno, recuerdo que era un tren de impulsos el que emite. Ah, Y entonces lo que compara es la longitud de onda. um, por ahí pudiera ser. Propiamente bueno, no necesariamente es un tren de impulsos. El principio básico es emitir una señal, en el caso del radar, una señal electromagnética, propagarla. Esa onda va a viajar en el espacio, la onda va a chocar con el objetivo, se va a reflejar y el chiste es medir cuánto tiempo tardó esa señal electromagnética en viajar de ida y vuelta entre la antena y el, ¿cómo se llama? Entre la antena y el objetivo, ¿no? Este mismo principio es el que se utiliza, por ejemplo, en el sonar. El sonar, la única diferencia es de que se utilizan ondas acústicas, que es lo que utilizan, por ejemplo, los murciélagos o lo que se utilizan en las lanchas para determinar si existe un banco de peces o lo que sea. Y ahí la señal a propagarse, pues pueden ser distintas señales, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un impulso, puede ser una señal con ciertas características para que, para que pueda ser más simple su detección, etcétera. Pero bueno, eso ya es un poco más.
más ¿cómo se llama? Más elaborado, pues. Entonces, en el concepto sencillo, lo que hace la antena es propaga una onda, por ejemplo, supongamos que propaga un pulso cuadrado, y esa antena propaga esa señal y luego se queda escuchando a ver cuánto tiempo tarda en llegar esa señal. Entonces, ese pulso cuadrado empieza a viajar en el espacio, rebota en el objetivo y regresa, de tal manera que la señal que tengamos en el receptor sería posiblemente bueno, más bien, es una versión distorsionada de la señal que propagamos debido a que viajó en el espacio, posiblemente contaminada con ruido y retardada, ¿no? Donde este retardo es función de la distancia que existe entre la antena y, y el avión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí la, la pregunta o la aplicación de la correlación, más bien, la pregunta es, ¿cómo determinar cuándo llegó este pulso en el receptor? Y ahí la respuesta es, pues, por medio de la correlación. La correlación es una operación que nos dice qué tanto se parece una señal con otra. En este caso, nos va a decir qué tanto se parece la señal que emitimos con la señal que estamos recibiendo. Y en principio, esa función de correlación, si lo aplicáramos a estas dos señales, nos tendría que dar un máximo justamente cuando esta señal transmitida se parece más a la señal, ¿cómo se llama? Recibida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez aplicando la correlación entre la señal propagada y la recibida, podemos determinar dónde ocurre el máximo y eso sería el tiempo que existió entre que se emitió la señal y lo estamos recibiendo y de esa manera podemos calcular la distancia, ¿no? Entonces, esa es la aplicación, una de las aplicaciones de la correlación. ¿Estamos de acuerdo? Este, propiamente la correlación está definida como, ok, sumatoria desde n igual a menos infinito a infinito de x de n y de n menos l. O equivalentemente también como sumatoria de así. Y esto lo leemos como la correlación de la señal X con la señal Y. Este está dado por estas expresiones. Lo primero que hay que hacer o que hay que observar en esta operación es lo siguiente. En este caso, sí es importante el orden de los operandos. Por ejemplo, podemos definir la correlación de la señal Y con X, que sería la sumatoria desde n igual a menos infinito infinito de Y de n por X de n menos L. Y vemos que esto es totalmente distinto a la correlación de X con Y, ¿de acuerdo? O sea, si existiera una forma operacional de poner la correlación, así como en la convolución que era el asterisco, tal vez podríamos decir X correlacionado con Y, por denotarlo de alguna manera. Esto va a ser diferente a la correlación de Y con X. En otras palabras, la correlación como tal no es una operación conmutativa. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, lo que se puede demostrar
es de que es una operación, ay, ¿cómo se llama? Anticonmutativa. Déjenlo busco. Se me olvidó el término. Ah, la pudiéramos ver como anticonmutatividad, sí. Que significa que la correlación de XY es igual a la correlación de Y con X, pero haciendo una inversión en el índice. ¿De acuerdo? Esto de aquí sí se cumple. O sea, como tal, no es una operación conmutativa, pero sí anticonmutativa. Es decir, pueden sacar la correlación de X con Y y si quisieran sacar la de Y con X, lo único que tendrían que hacer es esa correlación que ya obtienen, le hacen un espejeo y ya tendrían la otra correlación. ¿Estamos de acuerdo? Pero como tal no son, no es una operación conmutativa, pues. ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Sí. Sí, doctor. Ahora bien, veamos otra cosa a partir de la correlación. Quedémonos con la expresión que tenemos ahí, esta de acá, para ver algo. Podríamos definir la correlación, la autocorrelación de una señal consigo mismo, es decir, R de X, por ejemplo, que sería la sumatoria desde n menos infinito a infinito, x de n menos L. Cuando sacan la correlación de una señal consigo mismo se llama autocorrelación, ¿de acuerdo? Adicionalmente, si nosotros esta autocorrelación la evaluamos para cuando L igual a 0, tendríamos que R de X de 0 sería la sumatoria desde n igual a menos infinito a infinito de X de n por X de n. O sea, de X de n al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es igual, si recuerdan, es igual a la energía de la señal X, ¿no? Entonces, una de las características de la correlación es de que si calculan la autocorrelación de una señal y la evalúan para el índice 0, lo que les estaría arrojando es la energía de esa señal. ¿Ok? Eh, ok. Bien. Aquí el detalle con esto es de que... Ay, ¿dónde está? A ver, denme un momento. Aquí estás. Sí. Ok. Esta señal de aquí se pudiera, bueno, esta operación como tal, la correlación se pudiera ver como una operación totalmente distinta. Sin embargo, vemos de que comparte cierta similitud con la convolución. Si recordamos la convolución, involucra una sumatoria, esto también lo incluye, e incluye, ¿cómo se llama? De alguna manera, el ir retrasando y desplazando una señal. De hecho, aquí lo estamos haciendo, ¿no? Estamos agarrando una señal, a ver, déjense subrayar, ajá, estamos agarrando esa señal y la empezamos a desplazar, ¿no? Y lo que vamos haciendo es ir multiplicando muestra a muestra e ir sumando esos productos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta operación de correlación como tal tiene cierto parecido a la convolución. De hecho, podemos nosotros expresar la correlación a partir de la convolución. Y propiamente, a ver, aquí estás. Y propiamente podemos llegar a la conclusión que la
correlación de la señal X con Y es igual a la convolución de la señal X convolucionado con la señal espejeada de Y. ¿De acuerdo? Es decir, si quisiéramos calcular la correlación de la señal X con Y, no es necesario implementar otra operación en nuestro micro o lo que sea. Podemos agarrar la de la convolución que ya la tenemos bien definida o bien implementada y nomás hacer la convolución de la señal X con la versión espejeada de la señal Y. En otras palabras, si recuerdan ustedes, para calcular la convolución de dos señales, lo que hacían era agarrar una de las señales y espejearla y después irle haciendo el, ¿cómo se llama? El desplazamiento, ¿de acuerdo? Aquí lo que estaría sucediendo es de que esa señal que habían espejeado la vuelven a espejear, es decir, es como si no ocurriera nada y esa sería la que irían desplazando. ¿Estamos de acuerdo? Gráficamente, supongamos que la señal X es esa señal cuadrada y supongamos que la señal Y de L, lo voy a poner por acá, tiene esta forma. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos hacer la convolución de X con E, de X de L con Y de L, gráficamente lo que hubiéramos hecho es agarrar la señal X, la señal Y la hubiéramos espejado, sería algo así, y después iríamos haciendo el desplazamiento muestra a muestra y las muestras que se empalman irlas multiplicando y ir sumando los productos. En el caso de la correlación, lo que ocurriría es de que esa señal como tal ya no se despejea, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, tenemos la señal Y de L, la estamos agarrando como tal, ¿de acuerdo? Y esa es la que iríamos desplazando. Entonces, si se dan cuenta, es ahí como se ve cómo opera la correlación, o sea, propiamente está comparando esta señal con esta otra señal. O sea, las está empalmando, las está empezando a desplazar una sobre otra. Y si las dos señales se llegan a parecer mucho, por ejemplo, que X y Y de L fueran iguales, cuando estén totalmente empalmadas una sobre la otra, es cuando se van a parecer más. Entonces, al multiplicar ahí muestra a muestra, es donde va a dar nuestro máximo. ¿Estamos de acuerdo? ¿O si se alcanza a ver eso que les comento? Sí, ¿Queda claro para todos? Una preguntota. ¿Pudiera ser la gráfica de las dos señales ya juntas? O sea, para ver cómo se vería. Para este ejemplo como tal. Ah, sí, sí. De hecho, a ver, hagamos lo siguiente. Dejen. A ver. Más bien, me quedó. Pudiera mejor, ¿cómo se llama? Ponerles octave. Mm, O sea, y hacer un ejemplo en la pantalla, pues. A ver, nomás dejen un momento. ok. Un momento. Creo que ya me ven, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí está. Ok, a ver. A ver, por ejemplo, una señal X, llamémosla que tiene la señal 1, 2, 3, 6, ¿se alcanza a ver?
Sí, Sí, doctor. ¿No está muy pequeño? Igual, igual le podemos hacer zoom desde, bueno, yo puedo desde, A ver, déjenme ver si... Que odio. Estoy más acostumbrado a... ¿Cómo se llama? MATLAB, pero no lo tengo aquí. ujú. A ver. Reference. Edit. Editor. Aquí está. A ver, creo que ahí está mejor, ¿no? Sí, A ver, Sí. ok. Y la señal Y. 4, 5. Supongamos que la señal Y es una señal rampa, ¿no? Y la señal X es una señal cualquiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, llamemos la señal C como la convolución de X con Y. Entonces, eso es algo que ya ustedes saben calcular, ¿no? Eso no hay problema. Aquí el detalle es la correlación, o sea, lo que cambia con la correlación es de que en vez de espejear la señal Y para llevar a cabo la convolución, la vuelven a espejear, es como si no hicieran espejeo, ¿no? Entonces, de hecho, si lo quisieran implementar con la convolución sería, este es un vector renglón columna, 6 columnas, entonces, este, ay, ¿cómo es el comando? A ver, denme un momento, es, para cambiar de izquierda a derecha, o bueno, de arriba a abajo es, a ver, ¿dónde está la ayuda? Up, down, a ver, up, down, ¿No shift, es un flip? no es up, down o left, right, pero no me acuerdo la otra palabra. A ver, dejen ver si, a ver, MATLAB, up. ¿Cómo se llama? Flip LR. Ok, entonces sería la convolución de X como con flip LR, flip LR de Y. El flip LR lo que hace es hacerles, ¿cómo se llama? De hecho, a ver, flip LR de Y. Vean que lo que hace es agarrarles la señal y se los cambia, les hace el espejeo, ¿estamos de acuerdo? Aquí el detalle con esto es de que vean, como tal, el cálculo de la correlación es distinto al el de la convolución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, esa es la diferencia, ¿no? O sea, la correlación como tal, o sea, así como está
pensada, la podemos utilizar para ver qué tanto se parece una señal a otra. Creo que, a ver, déjenles pongo un ejemplo para que se vea claramente ¿cómo se llama? Es lo que estoy tratando de decirles. A ver, dejen ver si... ya se trabó. Dejen, abro otra vez Octave porque se trabó. A ver. En esta- ah, a ver. Dejen ver si tengo por aquí un archivo web. No, a ver. Bueno, a ver, ya sé. No, es que necesito la otra computadora. Ah, es que quería cargar un archivo de audio, extraer una parte y ver que sí funciona el, ¿cómo se llama? A ver, dejen ver si de pura casualidad aquí. Mm, no, dejen bajo un archivo WAV. ¿O alguien tiene por ahí un archivo WAV a la mano que me comparta? No, doctor, ahorita a la mano no. A ver, veamos si no bajo un virus.
Bueno, si no, voy a tener que hacer lo siguiente. A ver. Adiós. Está como... A ver, veamos el ejemplo del radar. Propiamente la señal, supongamos que se propaga un pulso cuadrado. 3, 6, 8, 9, 10. Supongamos que propagamos ese pulso cuadrado de 10 unos, ¿de acuerdo? En la señal de radar. Y nosotros lo que estamos recibiendo, de hecho, a ver, vamos a ponerlo así, mejor. Ah, ok, entonces, supongamos que nosotros al inicio del tiempo transmitimos un pulso de duración 10 muestras con puros unos. Y lo que estamos recibiendo, o lo que recibiríamos teóricamente, sería la misma señal, este, la misma señal de pulsos cuadrado, o en el mismo pulso cuadrado, pero retardado en tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, pero por ejemplo en otro instante de tiempo, supongamos que en el instante de tiempo 525, 535, bueno, a ver, entonces, esta es la señal que estamos propagando, un tren de pulsos al principio, y lo que recibimos teóricamente es ese mismo pulso, pero retardado en tiempo, ¿de acuerdo? Ahora bien, en la práctica lo, en la práctica lo que sucede es de que no recibimos ese pulso como tal, así limpio, sino puede ser una señal, más bien vamos a recibir una señal degradada. En el mejor de los casos es ese pulso posiblemente atenuado y, ¿cómo se llama? Y contaminado con ruido. Por ejemplo, ruido rand n 1,1000. Pongámosle un ruido de 0.5. Entonces, propiamente la señal que reciben, llamémosle la señal S, es igual a una versión atenuada de la señal teórica que recibiríamos, más ruido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, propiamente lo que estaríamos recibiendo sería algo así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Ah, Sí, ok. doctor. ¿qué es lo que haríamos nosotros? Lo que haríamos nosotros es sacar la correlación de la señal que estamos propagando con la señal ruidosa, ¿de acuerdo? O la señal recibida. Y donde tengamos un máximo, es ahí donde esperaríamos, ¿cómo se llama? Es donde esperaríamos que ocurrió el máximo, pues, o el retardo, pues. Entonces sería, llamémosle, resultado de correlación es igual a la convolución. En este caso, que sea la convolución de Y con ¿cómo se llama? De la señal Y con la señal, con la señal X, ¿de acuerdo? Que sería flip LR de X.
Y grafiquemos el resultado. O sea, si se dan cuenta en esta operación de acá arriba, saqué la correlación, ¿no? Es la correlación de Y con la señal X. El flip LR es lo que hace, es esa inversión, pues. Y vemos el resultado de la correlación como tal, si da, Ok. si da un pico, pues. O sea, una de las características de la correlación es que es relativamente inmune al ruido, ¿no? Em, Ok, ok. o sea, lo que les dice es, de esa señal que estoy recibiendo, voy a graficarla de nuevo. Esa señal que estoy recibiendo es propiamente ese pulso cuadrado, pero contaminado con ruido y posiblemente atenuado, etcétera. Sin embargo, o sea, de alguna manera por ahí está el pulso cuadrado. Entonces lo que hacemos la correlación es decir, de todo esto que estoy recibiendo, ¿qué de todo esto se parece más al pulso cuadrado? Y es por eso que donde más se parece es donde les arroja el pico, entonces, o ese máximo. Entonces ustedes pueden medir el tiempo que transcurrió entre el instante de tiempo cero y que sucede ese máximo, y es así como pueden detectar dónde está ocurriendo eso, pues. Obviamente esto va a tener un límite, entre más ruido, pues más se va a estar enmascarando esa señal que les está llegando y menos preciso va a ser la correlación. Pero, por ejemplo, ustedes a buenas a primeras, si les recibieran esta señal, no sabrían dónde está ocurriendo o dónde les está llegando ese pulso cuadrado, ¿no? Y aquí ya se puede observar, pues. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, ¿Alguna duda de esto? Ok, no, no, ninguna. Está. Ok. A ver, ya que está abierto esta cosa. Entonces, y bueno, este ejemplo que les puse es como el ejemplo del, ¿cómo se llama? Del radar, ¿no? Se propagó un pulso, ese pulso viajó, llega una versión retardada y distorsionada. Entonces lo que hacen es sacar correlación de entrada con lo que están recibiendo y donde ocurre el máximo, miden ese tiempo. Aquí hay que tener ciertas consideraciones. Propiamente tenía que haber sacado la correlación de lo que está llegando con la señal X, pero nomás estas 10 muestras, no todo el vector de tamaño 1000 que definí, porque eso lo que va a hacer es que crezca una de estas partes, pues, pero bueno, este, pero bueno, esta distancia que existe es proporcional o está en función del retardo que existe, pues. Ok, a ver, por ejemplo, otra posibilidad de la correlación es la siguiente. Definamos, por ejemplo, una señal periódica. Ok, 2 puntos. Definamos la señal X que sea una señal periódica, seno de 2 por pi, una señal con esa frecuencia. Ahí está. Bueno, le voy a poner aquí plot mientras. Plot X. Bueno, esa es una señal periódica, ¿estamos de acuerdo? En este caso es discreta, con periodo de muestreo .00001, ¿no? Pero bueno, aquí la idea que quiero dar es que es una señal periódica y de hecho sería 10 Hz, ¿no? Propiamente en señales discretas no sería en Hz, pero bueno, quiero que se den la idea de que es una señal periódica. ¿Qué pasaría si yo sacara la autocorrelación de esa señal? O sea, la autocorrelación de esa señal X consigo misma. Quedamos que era X con un renglón, columnas. ¿Qué quedamos? Flip
LR. Consigo mismo. Ahí está. Esperamos un momento porque si eran muchas muestras. Creo que me excedí en muestras. Ahí está. Entonces, ¿qué sería el resultado de la autocorrelación de una señal periódica consigo mismo? Le voy a poner plot de nuevo. Bueno, aquí el detalle con esto, lo que quería que se observara es de que la autocorrelación de una señal consigo mismo va a dar, ¿cómo se llama? Va a dar máximos justamente, o esos máximos van a estar espaciados justamente a la separación que existe entre la cresta y la cresta de esa señal periódica. O sea, va a ser también una señal periódica. ¿Para qué nos serviría esto? Por ejemplo, supongamos que tienen una señal periódica, esa señal X, pero embebida en ruido. Por ejemplo, X ruidosa, llamémosla, que sea X más ruido, también punto 5, no, punto 8 por rand n, un renglón. Entonces, así, ¿verdad? Ahora sí. A ver, veamos, por ejemplo, qué es esa señal ruidosa. Supongamos que están observando ustedes esta señal. Bueno, pongámosle más ruido. Supongan que ustedes están recibiendo esto o están midiendo esto y les dicen, es una señal periódica. Pues más o menos se ve que es una señal periódica, pero no se alcanza Sí. a distinguir cuál sería el periodo, ¿no? O sea, bueno, pongámosle todavía más extremo. Mm, 0.5 por... Por ejemplo, algo así. Ahí está embebida con ruido una señal periódica. Y si les preguntaran cuál es el periodo, la frecuencia de esa señal periódica, pues está medio complicado, ¿no? sí. Lo que pudiéramos hacer es sacar la autocorrelación de esa señal que estamos midiendo consigo mismo. Esperemos a que calcule esto. Y bueno, lo que daría de resultado esa autocorrelación es que vamos a tener máximos o picos que van a estar separados uno de otro al periodo de la señal, de esa señal periódica embebida. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es de que la autocorrelación y propiamente la autocorrelación de una señal periódica nos pudiera servir para, ¿cómo se llama? Para determinar el periodo o la frecuencia, pues, de una señal periódica. De hecho, vean ahí qué es lo que dio de resultado de autocorrelación de esa señal periódica. Vean que salió esa señal periódica, pero bueno, aquí lo importante es de que ya podemos medir, por ejemplo, cuánto es la frecuencia, el periodo el periodo de esa señal periódica, y es algo que no podíamos determinar tan sencillamente a partir de la versión contaminada, ¿no? Ok, sí. ¿Sí?
Así, doctor. Ok, sí. Sí, Entonces, por ejemplo, en el libro, en el PROAQUIS, ponen como ejemplo, hacen mediciones o se tienen mediciones, por ejemplo, del número de manchas solares por año en el Sol. Y esa es una función periódica. Entonces, lo que hacen en el PROAQUIS es de que sacan la autocorrelación de esas mediciones y a partir de esa autocorrelación se pueden medir cuánto es la periodicidad de esas manchas solares. Y creo que bueno, que esa periodicidad según el libro se llama número de Wulfer, W-O con diéresis, ajá, L-F-E-R, y esa periodicidad es pues parece ser como de 7 años, o algo así. Pero bueno, el detalle que hay con esto es de que pueden utilizar la autocorrelación para sacar la periodicidad de una señal que está contaminada con ruido, ¿no? Ok, ¿dudas de esto? No, doctor. No, creo que ¿Todo no. bien? Ok, a ver, Sí. entonces, ok, regresando, ay, ¿dónde quedaron? A ver, ahí están. Ya pueden ver mi pantalla de nuevo, ¿verdad? sí, Ujú, sí. Sí, doctor. Entonces, regresando a la correlación como tal, a la- bueno, a la operación, podemos calcular lo siguiente. A partir de esa definición que tenemos que correlación de X con Y es la convolución de X con Y pero espejeada. Podríamos hacer lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que tenemos un sistema con respuesta al impulso h de L, por ejemplo. Le estamos inyectando X de N y obtenemos Y de N. ¿A qué sería igual, por ejemplo? Y bueno, aquí sabemos que esto es igual a la convolución de X de N convolucionado con H de N. ¿Estamos de acuerdo aquí? Pongámosle N. ¿A qué sería igual, por ejemplo, la correlación de la salida del sistema? Bueno, de la entrada del sistema con la salida del sistema. Bueno, podemos utilizar esto y podemos utilizar esta definición. Sería X de L convolucionado con Y de menos L. Sin embargo, por otra parte, Y de menos L sería igual, bueno, eso sería igual a X de L convolucionado con X de menos L convolucionado con H de menos L. ¿Estamos de acuerdo? Este de aquí, esta X de L convolucionado con X de menos L, sería la autocorrelación de X de X. Y propiamente la correlación cruzada entre la salida y, bueno, entre la entrada y la salida del sistema, no es otra cosa que la correlación, perdón, de la autocorrelación de la señal de entrada con, con la respuesta al impulso del sistema. ¿De acuerdo? De hecho, pudiéramos hacer lo inverso, ¿no? O sea, calcular la correlación de la salida con la entrada y Mm, eso sería igual a X de L convolucionado con H de L convolucionado con X de menos L, y esto a final de cuentas por la propiedad de conmutatividad de la convolución, esto sería igual a la convolución de H de L con RXX de L, con la autocorrelación de la señal X. Y todavía yendo más allá, si tenemos la señal de que nos está llegando y le sacamos su autocorrelación, esto sería igual a la convolución de X de L convolucionado con, perdón, con H de L y todo esto a su vez convolucionado con X de menos L
convolución con h de menos l. Debido a la propiedad de conmutatividad de la convolución, podemos hacer un reordenamiento y a final de cuentas todo esto nos queda como autocorrelación de X consigo mismo, convolucionado con ¿cómo se llama? Con la autocorrelación de la respuesta al impulso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Ok. estas son, ¿cómo se llama? Algunas propiedades de la correlación cuando ya trabajamos con sistemas. Por ejemplo, esta de aquí es interesante, ¿no? Esa que estoy señalando. Ahí lo que les dicen es de que si ustedes sacan la correlación cruzada de la salida con la entrada del sistema, lo que están calculando realmente es la convolución de la respuesta al impulso convolucionado con la autocorrelación de la señal de entrada. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ustedes pudieran asegurar que la autocorrelación de una señal fuera un impulso? Entonces ahí lo que estarían obteniendo sería la convolución de la respuesta al impulso convolucionado con un impulso. Sin embargo, convolucionar cualquier cosa con un impulso es obtener la misma cosa, nomás ubicada en la posición donde se encuentra el impulso, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero llegar con esto? De aquí se puede vislumbrar otra manera para modelar sistemas. Habíamos visto que para caracterizar un sistema, una posibilidad es inyectarle un impulso y ver qué es lo que se obtiene a la salida, ¿no? Y eso que obtenemos a la salida se llama respuesta al impulso. Otra posibilidad es que a la entrada del sistema hagamos un barrido en frecuencias y ver cómo se comporta a la salida de ese sistema, ¿no? Y de hecho esos dos son equivalentes, nomás estamos trabajando en distintos, ¿cómo se llama? En distintos dominios, ¿no? Al hacer un barrido de todas las frecuencias, realmente lo que estamos haciendo nosotros es como si estamos inyectando un espectro plano, eso en el dominio del tiempo, un espectro plano en el dominio del tiempo es un impulso, ¿no? O sea, al final de cuentas estamos haciendo lo mismo, pero en Sí. diferentes dominios. Ahora bien, esta tercera posibilidad es la siguiente. ¿Qué pasaría si yo a la entrada le meto ruido blanco al sistema? Una de las características del ruido blanco es de que su función de autocorrelación es un impulso. O sea, el ruido blanco como tal nomás se parece a sí mismo cuando está totalmente, ¿cómo se llama? Empalmado ese ruido consigo mismo. Si se desplaza tantito, ya deja de parecerse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo metiera ruido blanco a un sistema y estadísticamente calculara la correlación cruzada de la salida con la entrada, lo que estaría obteniendo es justamente esto de aquí, donde esta autocorrelación va a ser un impulso. Bueno, en promedio va a ser un impulso, ¿de acuerdo? Entonces, esa es otra manera de caracterizar sistemas, metiéndole ruido blanco y a la salida del sistema sacar la correlación y promediar. Y en promedio lo que les va a dar va a ser la respuesta al impulso. Es otra posibilidad. ¿De acuerdo? Ok, sí. Ok. ¿Dudas de esto? No, creo que no. ¿Para todos queda claro? No, doctor. Sí, ¿Sí? Sí, doctor. Mm, sí. Bueno. Esto como tal viene al final del capítulo 2 del libro de ProX, lo de correlación. Entonces, para que lo repase, ¿no? Y bueno, creo que con Ok, esto sí. ya podríamos terminar por el día de hoy. ¿Ok? Entonces nos veríamos Okidoki. el miércoles. Ok, Ok. ¿De acuerdo? doctor. muy Sí, bien, doctor. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Ok, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. pero, ¿va a subir este video, doctor? Sí, ahora sí ya los voy a subir. Nomás estoy viendo
quería ver cómo los podía subir directamente del Google Drive a YouTube, pero bueno, ahorita veo eso. Espero que más tardar mañana los suba. Ok. Bueno, gracias. Dale, Yes. hasta luego. Gracias, doctor, que esté bien. Igual, hasta luego.